Mención. Vamos a entonces empezar nuestra clase el día de hoy. Lo último que habíamos hablado es acerca de David Ricardo, ¿no? O hablamos también acerca de Thomas Malthus. Sobre Adán Ricardo, sobre David Ricardo y Adán Smith. Muchas gracias por recordarme. Ok, entonces ya sé qué es lo que nos corresponde el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre Thomas R. Malthus. ¿Sí? Ahí estamos. Este dice que estuvo en la época de 1700, en los años 1766 hasta 1834. Otro gran economista que aportó bastante a la teoría económica, ¿verdad? Y que nos va a ayudar a poder comprender de mejor forma dicha materia, ¿sí? Bueno, este historiador nos habla principalmente acerca de que la población, la población brinda una contribución importante a la sociedad, o sea, no solo en términos de sociedad, sino que también económicamente hablando. Mientras más población exista dentro de una nación, pues obviamente quizá mm, existan mayores probabilidades de generación de trabajo, de generación de empleo, aunque en algunos países, a pesar de que hay poca gente, siempre económicamente han sobresalido, han sabido cómo salir adelante. Si hablamos, por ejemplo, de Costa Rica. Costa Rica dice de que es uno de los países más prósperos a nivel centroamericano. De hecho, si no es que es el mejor del área de Centroamérica, a pesar de que su población es poca, pues han sabido administrar bien sus recursos, ¿verdad? Ahí la población tiene otro tipo de orientación y la analfabetización es casi nula, ¿sí? Es decir, que la mayoría de las personas ahí saben leer y escribir. Entonces, sin embargo, a pesar de que la población cumple un rol muy importante, a veces quizá, tal vez por las malas decisiones de nuestras autoridades o en este caso de nosotros como personas, porque recordemos de que un presidente no va a cambiar nuestra situación económica. Nosotros como personas, todos los días al levantarnos, tenemos que decidir hacer el cambio, es decir, cambiar nuestra manera de vivir, ser mejores estudiantes, ser más responsables, cumplir a cabalidad con lo que nos pidan, no solo en el área de estudiantil, sino que también con ciertos comentarios que le puedan dar sus padres. Pero el punto no exactamente es ese. Voy a resaltar aquí una pequeña referencia de lo que pensaba este economista, y dice que su principal, vamos a quitarle acá en negría para que se diferencie, su principal obra, dice que expone, ensayo, perdón, sobre el principio de población, en la que expone la teoría de población, contribución más importante. Entonces, la población debe ser más rápido que los medios de subsistencia. O sea, la población va a aumentar geográficamente.
Ya. Traté de resumir todo lo que dice este señor, puesto que es bastante teoría. Bueno, creo que acá lo podemos nosotros visualizar o dilucidar de ahorita de una mejor forma, puesto que dice que en el segundo párrafo al menos nos dice que Malthus pensaba que la población crece más rápido que los medios de subsistencia. A ver, la pregunta es, para usted qué es subsistir, Manuel Castro? Manuel Castro, ¿para usted qué es subsistir? Manuel, no sé si Manuel tendrá conectado su micrófono, jóvenes. ¿Alguno de ustedes que me podría indicar qué es subsistir para usted? Jóvenes. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Me escucha Keila? Sí, profesor, es como permanecer en algo. Permanecer en algo. Bueno, gracias. Yo pensaba que tenía problemas de micrófono. Creo que voy a empezar a tomar cartas en el asunto, ¿verdad, chicos? Yo les había dicho al principio que nosotros todos tenemos que participar y no es posible que de alguna manera uno quede como que ignorado, ¿ah? Entonces, eso lo voy a resaltar y lo voy a tomar muy en cuenta, ¿verdad? Con excepción de que quizá el compañero Manuel no tenga conectado su audio, que es lo que yo pienso que así es la situación. Gracias, Keila, agradezco su situación. Bueno, entonces sí, entonces subsistir es como que tener un medio de poder sobrevivir. Nosotros como humanos, para poder subsistir en este mundo, necesitamos de alimentación, necesitamos de seguridad, necesitamos de cubrirnos del frío, necesitamos de descansar. Si nosotros no contamos con estos elementos básicos de supervivencia, entonces no vamos a poder subsistir. Subsistir es mantenernos en pie, ¿verdad? Entonces, en la parte de abajo nos recita esta información, que la población tendía a aumentar en forma geométrica, en tanto que la subsistencia lo hace de manera aritmética. Cuando hablamos de forma geométrica, nos está indicando de que el crecimiento o la reproducción de personas es mayor que a la hora de subsistir. Él pensaba esto en esa época derivado de que había una represión fuerte, ¿verdad? Recordemos de que en épocas antiguas la vida era mucho más difícil, existían muchas hambrunas, existían guerras, y entonces había una gran producción de personas, y eso no es algo tan diferente de lo de ahora. Ahora igual existe una gran producción de personas, pero no quiero llegar a ese punto todavía. El punto es de que hay mayor crecimiento de población, pero para que la gente se mantenga, básicamente era muy poca la gente en esa época. ¿Se recuerdan de que en el año de 1940 estuvo la famosa Segunda Guerra Mundial? ¿Han escuchado acerca de esa guerra? A ver, ¿quién fue el precursor de esa guerra en el año de 1940? 1945, quien destruyó 6 millones de judíos. ¿Quién comandó esa guerra? A ver. Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, ahí estamos. Por fin el compañero despertó, ¿verdad? Bueno, sí, Adolfo Hitler. Este personaje era caracterizado, ¿verdad? De que él creía de que las personas que no eran como él, bueno, él ni siquiera fue así, ni siquiera era alto, ni tampoco tenía ojos azules, pero solo a ellos les quería dar una buena calidad de vida y los integraba dentro de su ejército. Y tenía un gran odio contra los judíos en esa época. Bueno, 6 millones de personas, imagínense jóvenes, cuánta gente fue la que se murió en esa época, ¿verdad? De forma injusta. Pero entonces, eso es lo que pensaba Malthus. En la parte de abajo nos habla de algo muy interesante, ¿verdad? Hay dos formas de frenar el crecimiento de la población, dice. Los frenos positivos como las hambres y las guerras. Él básicamente visualizaba que a veces la reproducción de personas al darle como que un freno a las personas, es decir, de que lo que evitaba que existiese más sobrepoblación eran las hambres y las guerras, ¿sí? Y eso es algo que quizá es muy fácil de entender,
Pero dice que, y los frenos dice, preventivos como la contención moral y los vicios. Es decir, para que obviamente las personas, y eso también deviene también, podríamos nosotros tomarlo incluso para nosotros. Si nosotros, por ejemplo, queremos vivir hasta los 80 o 90 años, pues simple, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que dormir bien, tenemos que hacer deporte de vez en cuando. Eso se le podría denominar como una contención moral y los vicios. Cuando hablamos de los vicios, obviamente sabemos de que la gente acorta su vida. La gente que consume tabaco a diario, pues lo que conlleva es de que desarrolle un cáncer en sus pulmones. Y lógico, se muera a una corta edad, unos sus 40. Eh, a eso se refiere él, que una forma preventiva, en este caso de que, por ejemplo, la población pueda subsistir o sobrevivir, podría ser la contención moral. Cuando hablamos de contención moral, hablamos de valores, ¿verdad? Aparte son los vicios y aparte es actuar moralmente correcto, ¿verdad? Moralmente correcto es obviamente hacer las cosas bien, ser respetuoso, ser responsable, ¿verdad? Ser sincero, decir siempre la verdad, y podemos mencionar un gran listado de valores morales, ¿verdad? Esto nos ayuda a ser mejores personas y obviamente a que podamos vivir mucho más, ¿sí? Entonces, obviamente, si la gente se cuida como debe de ser, pues obviamente tiene una gran esperanza de vida mayor. En China, por ejemplo, se ha manejado un problema para controlar la población. No sé si ustedes han escuchado ese comentario en su momento. Sí, lo han escuchado, ¿verdad? De que incluso se implementó una ley en la que las parejas solo están obligadas a tener solamente un hijo, ¿sí? Entonces, debido a la sobrepoblación, ¿verdad? Ya no hay espacios, ya no hay dónde colocar a la gente. No sé si es en Hong Kong, en donde el smog es bastante fuerte, es decir, que el aire está contaminado por tanto carro que está dando vuelta dentro de este país, ¿verdad? Entonces, eh, a esto se debe los problemas de sobrepoblación, ¿verdad? Entonces, para poder proseguir con este tipo de comentarios, vamos a estudiar a la ley, ahorita la ley marxista, ¿verdad? Vamos ahorita a estudiar quién era Marx. Vamos a ver eso. Vamos a ver. Marxistas. Pues acá el marxista se nos va a colocar acá una información muy interesante. Dice que el marxismo es una doctrina económica que empieza a desarrollarse en el siglo sucesor legítimo. Representantes del marxismo Carlos Marx, por acá, 18 a 1883. Federico Engels, 1870 y 1895. Vladimir Ulyanov. 70, 21. Tenemos acá datos de lo que es la ley, la teoría marxista.
¿Por qué marxicista? Porque se le hace honor al apellido de Carlos Marx, ¿verdad? Él aportó teorías que se enfocaban no solo desde el punto de vista económico, sino que socioeconómico y filosófico. Para poderlo entenderlo de mejor forma, pues voy a dejarles acá una referencia más fácil de comprender. Dice que dicha ley consiste, o sea, estamos hablando del marxismo, ¿verdad? A través del estudio de la propia realidad, leyes que con el economista debe estudiar. Leyes afectan el reparto de la riqueza, régimen de utilización excedente. Módulo, proceso productivo, la acumulación, la utilización. Internacionales. Bueno, acá esta ley se enfoca en lo que, por ejemplo, respecta al reparto de la riqueza, dice, el régimen y la utilización del excedente. Si hablamos de reparto de la riqueza, en este caso, Carlos Marx creía que una forma de poder llevar una economía equilibrada, ¿verdad? Era a través de la repartición de bienes. Bueno, hoy en día no es una, ¿cómo explicarles? No es una sorpresa el hecho de que nosotros sepamos cómo, por ejemplo, nuestros gobiernos administran nuestro país desde el punto de vista económico. Todos sabemos de que nosotros al pagar nuestros impuestos podemos también recibir algún servicio público que quizá no sea el mejor, pero a la larga sí tenemos ahí a la orden del día los servicios públicos, las calles, las carreteras. eh, Ellos creían que el reparto de la riqueza era fundamental, puesto que antes, recuérdense que en los años 1800, 1700 existía todavía aquel régimen español, al menos acá en Guatemala y toda Centroamérica, que era dominado por ellos, y ellos se apropiaban de las tierras que querían y ellos decidían cuánto de tierra le dejaban, en este caso, a los indígenas en esa época. Esa historia, por ejemplo, la estoy yo ahorita estudiando un poquito en finanzas públicas. Finanzas públicas va a ser un curso que ustedes van a recibir en quinto, que habla específicamente de cómo es que se administran los recursos públicos de un país, ¿verdad? Eso es una rama sumamente amplia, entonces solo les estoy haciendo una pequeña referencia. Entonces, se le podría denominar de que la forma en como antes los españoles distribuyeron los bienes acá, al menos en Guatemala, fue fundamental para como nosotros vemos a Guatemala hoy en día, ¿verdad? Sabemos muy bien de que acá hay hijos de españoles nacidos en Guatemala y que ahora básicamente son dueños de un montón de empresas, son dueños de muchas propiedades. ¿Por qué? Porque esto ya vino ya de años, ¿verdad? Y se distribuyó de manera injusta, los españoles se apropiaron y solo beneficiaron a sus familias. Entonces,
A eso deviene lo que podría delucidarse como el reparto de las riquezas. Cuando hablamos del régimen de utilización del excedente, ¿qué es un excedente para usted? Un excedente básicamente es un sobrante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted en contabilidad realiza ciertos términos, se maneja mucho ese tipo de términos en un proceso contable. La verdad estoy tratando de recordar cuál era, pero siempre cuando hay un excedente es porque existe un sobrante. A eso se le denomina el excedente. El módulo del proceso productivo, la acumulación y composición del capital, la tasa de ganancias, dice, el crecimiento de la población y las relaciones económicas internacionales. Acá en Guatemala hay un famoso tratado que se llama Tratado de Libre Comercio. ¿Saben ustedes en qué consiste el Tratado de Libre Comercio, chicos? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Tienen noción del caso? Bueno, el Tratado de Libre Comercio básicamente es como las relaciones económicas que existen, por ejemplo, entre Guatemala y Estados Unidos, ¿verdad? Tratado de Libre Comercio que no existe entre Estados Unidos y Venezuela, ¿verdad? En Venezuela creo que les había comentado que sufren una gran represión, ¿verdad? Hay un gobierno dictador y lamentablemente la gente está sufriendo. Quizá al finalizar la clase yo les voy a dejar el link de un video de la situación actual de Venezuela, es muy interesante, pero usted lo puede visualizar ahí y se va a dar cuenta de que a la larga, debido a que no existe una buena relación económica internacional, eh, bueno, el país básicamente está sufriendo bastante, ¿verdad? Está sufriendo bastante. Más que todo, la población es atacada. La gente que posee dinero en ese lugar, o por ejemplo, la gente que es parte del círculo, ¿verdad? De amistades del presidente de Venezuela, pues obviamente es la única beneficiada y no sienten absolutamente nada. La población es la que recibe ese impacto económico, ¿verdad? Eh, para que podamos nosotros, tener una buena percepción acerca de lo que yo ahorita estoy tratando de explicarles. Les voy a ir obviamente voy a subir la clase y en la descripción del video voy a dejar ahí el link en donde ustedes le van a hacer clic y van a ver ese video, ¿verdad? Se los recomiendo, es bastante bueno, para que podamos tener una mejor idea en cuanto a lo que a la economía se refiere, ¿verdad? Bueno, anotamos ahí tarea. Vamos a verificar ahorita cuántas hemos visto hasta el momento. Solo vamos a